Bueno, pues buenas tardes a todos. Nos complace mucho desde el Semillero de Derecho Societario y Operaciones Societarias de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá saludarlos. También queremos enviarle un saludo muy especial a quienes nos están viendo en este momento en vivo en nuestro canal de YouTube. El día de hoy tenemos el gusto de presentarles como panelista a la doctora Caterina Arias. Ella es abogada y especialista en Derecho Comercial de la Universidad del Externado de Colombia. Tiene un LLM en Derecho Comercial y Corporativo en la Universidad Queen Mary de Londres y es doctora en Derecho Financiero en la Universidad de Warwick. Se especializa en el estudio de el mercado de derivados financieros y los cambios regulatorios en Reino Unido y Estados Unidos. Actualmente es profesora e investigadora del Departamento de Derecho Comercial del Externado en las áreas de Derecho Financiero y Bursátil, CEO de la firma Financial Services Consulting LLP en Reino Unido e investigadora senior en la Cámara de los Comunes del Reino Unido. Igualmente ha sido conferencista en importantes universidades como Oxford, Cornell, Harvard y King's College en Londres. También es autora de importantes libros como Regulations and Supervision of the OTC Derivatives Market, publicado por Routledge en Inglaterra, que fue seleccionado por Book Authority como el tercer mejor libro de derecho bancario en el 2018 y el 13º dentro de los 41 mejores libros en derecho bancario en el mundo. Nos va a presentar su último libro, The Law of ESG Derivatives, Risk, Uncertainty and Sustainable Finance, que se trata de un texto académico que combina un exhaustivo análisis jurídico con una perspectiva social. Este libro se presenta como una guía para las políticas públicas y las partes interesadas que abordan la complejidad de las finanzas sostenibles. Explora diversas aplicaciones de los derivados ESG en distintas jurisdicciones y proporciona ideas prácticas para crear marcos normativos eficaces. Al vincular un análisis jurídico con el impacto social, la obra busca capacitar a académicos y profesionales, así como legisladores, ofreciéndoles el conocimiento necesario para utilizar los derivados ESG como impulsadores del desarrollo sostenible. La reunión de hoy hace parte del ciclo de conferencias que hacemos con el Instituto IFF en España y pues doctora, sin mayor dilación, pues le cedo la palabra. Te pido que me habilites para compartir la presentación. Eh, y mientras que lo hago, entonces, pues muchas gracias a todos ustedes por este interés de conocer pues el contenido de este libro que fue publicado en julio de este año por la editorial Routledge. Em, Primero, pues la idea básica alrededor de este trabajo es identificar la función que puede cumplir de no solamente mercado de capitales en términos muy amplios, sino especialmente el sector de mercado de derivados. Pensemos tanto los contratos de derivados que se negocian en escenarios estandarizados o de bolsa, ¿cierto? Em, y un poco más regulados, como también la oportunidad que ofrecería la negociación de estos contratos con estas características, estos elementos ASG en el mercado OTC privado menos regulado, diría uno, mucho menos intervenido. Entonces, la explicación alrededor de por qué al lado de hablar del derecho o de las normas aplicables hasta este momento a este segmento del mercado de derivados, está acompañado de estas nociones de riesgo, incertidumbre y luego la categoría muy amplia de financiación sostenible o de finanzas sostenibles. Es muy común en el discurso de la regulación financiera, la construcción de las dos categorías, que de hecho tienen su origen ni siquiera jurídico, sino más desde estudios sociológicos, frente a la posibilidad que nosotros tenemos en un mercado de entender y también de medir las probabilidades de ocurrencia y el efecto
impacto que tiene la materialización de ciertos hechos futuros, diría uno así muy ampliamente, reconociendo que no todo lo que sucede en el desarrollo del sistema financiero puede ser anticipado por la regulación o por la supervisión. Entonces, los reguladores han estado llamados a reconocer, y los académicos de la regulación financiera, esta categorización de riesgo y de incertidumbre. Y básicamente uno entiende esos conceptos como, de una forma muy sencilla, lo explico acá. Riesgo, hecho futuro, que parte de una serie de elementos, una suerte de fuentes de información que son medibles, ¿cierto? Y en ese sentido podríamos llegar a tener un poco más de certeza en la forma en la que los analizamos, los estudiamos, los integramos en matrices de riesgo muy comunes para nuestras instituciones financieras, para los intermediarios, no para los mismos inversionistas. Y al lado de ellos, que reposan mucho en esa idea, o por lo menos en esa ilusión de objetividad, está aquellos eventos futuros que también van a afectar el funcionamiento de nuestro mercado, que no siempre podemos anticipar desde el comienzo, que es cuando estamos pensando en la forma y si es necesario o no hacer intervención y cuál es la razón detrás de la intervención, que responden a dinámicas que no siempre se pueden anticipar y que en todo caso reflejan un nivel de subjetividad bastante alto. Y precisamente como el regulador, por más juicioso que sea en el estudio de los mercados y de la evolución de los mercados, no siempre puedo anticipar todo lo que sucede ni todas las causas de lo que puede llegar a suceder. Entonces, resulta teniendo una herramienta muy útil en esa categoría de incertidumbre. Uno podría decir, y este es un argumento que yo desarrollé primero en el libro que Santiago les contaba, ya se fue publicado hace unos buenos años, que fue el de regulación y supervisión del mercado de derivados al mostrador, o OTC. En donde decíamos, entendamos el riesgo como el conductor, ¿cierto? Como el piloto, y la incertidumbre como el copiloto. El copiloto en principio no nos ayuda a saber hacia dónde vamos, pero eventualmente puede asistir el proceso de regulación y supervisión. Entonces, básicamente tratando de tomar conceptos prestados de esas categorías de riesgo e incertidumbre que han sido reconocidas en forma suficiente por nuestra regulación financiera internacional, pues acá nos vemos abocados también a mirar la aproximación de las problemáticas ambientales, sociales y de gobierno corporativo, de gobernanza, diríamos también, podría ubicarse allí, como elementos que nos van a ayudar a entender qué pueden realmente hacer y qué no podrían hacer los contratos de derivados en el diseño de estrategias de inversión. Partimos de unos fundamentos o de unas premisas, ¿cierto? Que nos acompañan durante todo el texto y que naturalmente responden a lo que hasta este momento, hasta 2024, uno podría identificar como lo que está en el centro del debate de la financiación sostenible, o lo que se ha decidido llamar financiación sostenible. Ustedes se dan cuenta que acá hay una expectativa que espero el sistema financiero realmente pueda cumplir. Y es que las instituciones financieras y los productos que ellos ofrecen y la forma en la que siguen prestando sus servicios al sector corporativo, a todo el que necesita acceso a financiación, al que se beneficia de procesos de inversión, a quien necesita coberturas, ¿no? Se conviertan ellas y su labor en catalizadores de un desarrollo económico, pero no cualquier tipo de desarrollo económico como eventualmente, tradicionalmente podríamos decir que lo han sido, sino del desarrollo atado al concepto o a los conceptos y a las ideas propias de la sostenibilidad. Se convierten en una herramienta de muchas que se construye desde la regulación internacional, desde estas directrices que no siempre salen
de autoridades regulatorias tradicionales, sino que varias de ellas pueden tener incluso y han tenido su fuente en autorregulación, en mecanismos de autorregulación, para tratar de acomodar mejor y de entender, de hecho, qué es lo que nosotros perseguimos cuando hacemos referencia a la sostenibilidad en línea con esos tres criterios, con ese ASG o ESG por las siglas en inglés. Hay un concepto que yo quiero que presentarles a ustedes y ojalá haya muchos comentarios y preguntas alrededor de esto, porque se discute bastante, no solamente en el contexto estadounidense, sino, digamos, desde el fundamento teórico que hay detrás de la nueva definición de sostenibilidad. Si cuando uno hace referencia a la sostenibilidad en línea con el ASG, pues de pronto cae en un discurso como tan amplio y ese nivel de abstracción que a veces acompaña, nos puede emocionar, nos puede motivar, pero llevarlo ya al punto de acciones concretas requiere de no solamente el compromiso, sino también como de unos parámetros muy claros que en varias de las problemáticas, incluso solo desde el tema ambiental, todavía están pendientes por delimitar. ¿Cuáles son las expectativas que nosotros tenemos cuando hablamos de factores ambientales? Es que son muchas problemáticas y todas ellas queremos cobijarlas con las mismas siglas. Y si nos movemos al aspecto social y al de gobierno corporativo, pues entonces también se sigue creciendo y creciendo ese discurso y eso ha llevado entonces a que varias de las formas en las que los reguladores interpretan, dan contenido, empiezan a crear algunos obligaciones para los destinatarios de la regulación, los supervisores acompañando el proceso, pues empiezan a reducirse, ¿cierto? Uno habla de criterios ambientales muy ampliamente, pero luego se da cuenta que naturalmente hay que escoger, porque no todos los problemas ambientales los vamos a poder solucionar al mismo tiempo. Por más de que quisiéramos, no es viable. Por más de que contemos con financiación, no es viable. Entonces, se da ese proceso que es muy propio de la dinámica de riesgo y de la regulación basada en riesgos, de tener que hacer una lista. Y esa lista entonces nos lleva a hacer una priorización de cuáles son los riesgos más urgentes. Y eso es particularmente importante frente a crisis ambientales concurrentes como las que estamos viviendo en este momento, ¿cierto? Pensemos que, o me refiero mejor, a crisis de cambio climático o por cambio climático mejor, y la crisis por pérdida de biodiversidad. Una más importante que la otra, uno no podría atreverse a afirmar eso. Además que tienen muchos puntos de conexión, pero incluso atendiendo o ya tratando de hacer esa delimitación, uno dice, bueno, y dentro de todo ese mundo de los riesgos ambientales asociados a crisis de cambio climático y los riesgos asociados a pérdida de biodiversidad, ¿qué es lo que para, por ejemplo, Colombia debería ser más importante, ¿cierto? ¿A qué se debería dar prioridad? Y en ese sentido, cuando uno tiene que hacer ese estudio de darle prioridad a algo, pues siempre tiene un riesgo. Y es que si priorizo algo, estoy renunciando a otras cosas, ¿sí? Y esa característica tan propia de la regulación basada en riesgos, naturalmente nosotros la estamos viendo en el punto de la noción de sostenibilidad. Además de esa dificultad, porque estamos aceptando que hay unos riesgos que existen, que se pueden materializar, que pueden tener consecuencias muy graves, pero que no los vamos a administrar en el corto plazo o en el mediano plazo, ¿sí? Porque no nos alcanza la capacidad para hacerlo. El concepto de sostenibilidad ha estado también de pronto llamado a ser actualizado, ¿sí? En la forma muy tradicional, les digo bastante antigua, uno entendía la sostenibilidad desde la perspectiva 100% financiera y es,
Por ejemplo, mi actividad mercantil. Yo la puedo estar ejecutando en este momento, pero debo hacer proyecciones de cómo garantizo que mi participación se pueda seguir dando hacia el futuro, ¿cierto? Que si hay cambios de mercado, si hay materialización de ciertos riesgos, yo pueda actuar frente a esa materialización de esos riesgos, tenga mecanismos para protegerme frente a esos riesgos. 100% financiero. Existo y me mantengo participando en ese mercado. Ahora, de forma más reciente, la sostenibilidad no está limitada solamente a ese aspecto tan importante de la permanencia, la sostenibilidad financiera, sino que decimos o aceptamos que de alguna forma el concepto está constantemente evolucionando para atender a estos criterios de los factores, a los riesgos propios de los temas ambientales, sociales y de gobierno. En la última partecita, ustedes ven acá, en la última, digamos, elemento o concepto alrededor de sostenibilidad, el famoso lavado verde o tristemente célebre lavado verde o riesgo de lavado verde o greenwashing, ¿no? Más todas las derivaciones de términos que se han dado alrededor del greenwashing, porque se trata de una práctica en la que fácilmente incluso el bien intencionado y el bien comprometido con la sostenibilidad puede incurrir, ¿sí? Cualquier forma de imprecisión que yo mm, busque omitir o desprevenidamente omita de las afirmaciones que yo hago en mi compromiso con sostenibilidad me pueden llevar a que yo entienda que realmente acá hay un problema de coherencia, de información, de una coherencia entre la forma en la que yo me presento cumpliendo con ciertos objetivos y lo que realmente, las acciones que yo realmente estoy desplegando para cumplir con esos objetivos. Entonces, digamos que en ese escenario de las finanzas sostenibles, del concepto de sostenibilidad, de qué es lo que de pronto resulta siendo más prioritario en temas ambientales, pero crisis social podría tener diferentes formas de materializarse dependiendo del lugar del mundo donde uno se ubique, pues llegamos a la premisa que acompaña este libro que les estoy presentando el día de hoy. Y es, ¿qué hacemos para aprovechar las ventajas que ya tiene el mercado de derivados financieros frente a esta dinámica de la sostenibilidad? ¿Por qué mi inquietud? Nosotros partimos de la base de que gran parte de la experiencia de la financiación sostenible y en reuniones como la que está en este momento dándose en Cali, de COP16 y luego la COP29 en Azerbaiyán más adelante en el año, ustedes se van a dar cuenta que gran parte de la discusión está en cómo obtener financiación para la sostenibilidad, ¿cierto? Entonces dice, obtener financiación me hace pensar casi automáticamente en productos de deuda. Y claro, si nosotros no tenemos recursos suficientes para financiar toda la evolución hacia la sostenibilidad, pues no es que podamos avanzar en ninguna de las promesas ni de los compromisos que hemos tenido como país, por ejemplo, hasta este momento, ¿sí? El acceso a esa financiación puede darse bien sea por el lado de finanzas públicas, entonces pensamos en financiación otorgada por el Estado, ¿cierto? Pero más ampliamente o más internacionalmente, pues la financiación dada por banca multilateral. Entonces, Banco Interamericano de Desarrollo, Fondo Monetario Internacional, ahora que acaban de comprometerse a no solo crear nuevos instrumentos de financiación alineados con sostenibilidad, sino a revisar las formas de créditos, las líneas de financiación que ellos tienen para saber si de pronto pueden añadirle elementos de sostenibilidad a las líneas de financiación tradicionales. Me dice, bueno, sí, es natural que en ese contexto de esas finanzas públicas, si las aceptamos como finanzas públicas, la multilateral también, pues la principal forma de acceso a financiación, pues sean productos de deuda, claro que sí.
Pero si nos movemos al sector privado o a la parte privada de la financiación, allí también gran parte de los esfuerzos y de emisiones exitosas, ¿no? Han estado alrededor de productos como los créditos que el mismo sector financiero ha llamado verdes o sostenibles, o nombres parecidos, y los bonos verdes para de pronto atribuir el rol que tiene mercado de capitales también apoyando estos procesos de financiación para la sostenibilidad. Entonces, frente a ese escenario en donde uno ve a la gran mayoría de países del mundo, especialmente, pero no exclusivamente, a los que están en proceso de desarrollo, como estaríamos nosotros, o a las categorías de los países más débiles y vulnerables financieramente, los least developed countries, todos con unos niveles de endeudamiento muy altos, excesivamente altos para su verdadera capacidad de pago. Dice, de verdad podríamos pensar en estrategias de financiación para la sostenibilidad que solamente o mayoritariamente reposen en productos de deuda. No hay más oportunidades en ese sistema financiero y especialmente en el mercado de capitales para completar las estrategias de inversión. Entonces, mi punto acá, y en eso quiero ser muy clara, es, no, los derivados no entran a reemplazar los productos que ya se están negociando, mercados que siguen creciendo, como los de los productos de deuda, para la sostenibilidad, sino simplemente entran a fortalecer las estrategias de inversión en sostenibilidad, especialmente, pero no exclusivamente, desde esa parte privada o de las finanzas privadas. Eso entonces nos lleva a considerar que, pues, uno de saber, y bueno, y los derivados yo los traigo acá, listo, ya digamos que llegamos a ese acuerdo, los vamos a traer. ¿Para qué nos sirve? Entonces, los derivados tienen muchas funciones, pero la más legítima eh, siempre está asociada con cobertura, ¿cierto? Con esta categoría amplia que nosotros solemos denominar en inglés como hedging. Para eso nos sirve. Y entonces, en la venta de cobertura, desde el mercado de derivados uno tiene muchísima más libertad de diseñar coberturas a la medida, especialmente en el mercado OTC, en el mercado que pasa fuera de bolsas de valores, que internacionalmente es mucho más grande, maneja muchísimos más recursos que los que se negocian en bolsa, en derivados, y que se pueden acomodar a las características propias de los riesgos ambientales y ahora que estamos en temas de biodiversidad, también riesgos de biodiversidad. Y créanme que al escuchar durante esta semana varias de las discusiones alrededor de y cómo entendemos los riesgos de biodiversidad y cómo le vamos a dar precio, ¿no? Que para efectos de mercado es muy importante, cómo damos precio a la forma en la que se materializan los riesgos asociados con pérdida de biodiversidad y las discusiones de cuáles son las mejores metodologías, ¿cierto? Porque no hemos avanzado en el tema de riesgos de biodiversidad, por ejemplo, tanto como lo que sí hemos recorrido con un poco más de tiempo y paciencia, entre comillas, desde el 2015 para acá en la medición de riesgos climáticos. Entonces uno dice, mire, aquí primero hay que buscar cierto nivel de estandarización hasta donde eso sea viable. Mejorar el acceso a información a mercado. O sea, eso es fundamental. Es una de las problemáticas más transversales en el momento en que un inversionista está diciendo, voy a dirigir mis recursos a esta actividad, a esta, ¿cómo hago para escoger? ¿Cierto? Porque contrario a lo que sucede en otras partes del mercado, cuando uno está frente a riesgos, frente a venta de coberturas, de riesgos asociados, por ejemplo, con cambio climático o con pérdida de biodiversidad, el inversionista tiene mayor inquietud. Dice, pero primero, pues naturalmente del retorno que va a tener, pero esencialmente de cuál es ese mercado, y aquí diríamos ya muy técnicamente, el mercado del activo subyacente, el mercado frente al cual yo voy a vender esa cobertura, yo tengo que conocerlo.
¿cierto? Y el problema que de pronto es un poco más complicado en temas de biodiversidad que de cambio climático es la información que está disponible, la forma en la que se está reportando todavía no es suficientemente estandarizada como para que uno pueda decir que genera la confianza que los inversionistas necesitan para poder dirigir los recursos, ¿sí? Y si ustedes se mueven del norte global, bajan al sur global, pues peor, ¿sí? Peor, y entonces eso nos deja en la desigualdad que se mantiene de distribución de recursos para la sostenibilidad. Si uno mira el globo, gran parte de los inversionistas siguen confiando en proyectos que nos ayudan a manejar riesgos climáticos, riesgos de pérdida de biodiversidad en el norte global. Y uno podría decir que una de las razones, no necesariamente la única, pero una de las razones es la confianza que genera la información recolectada en unos mercados, certificada en unos mercados, frente a lo que no parece tan ordenado. No podríamos decir que es información comparable en los países del sur global. Entonces uno dice, mire, uno podría pensar, y en efecto, de eso hay bastante, en reportes de sostenibilidad estandarizados, ¿cierto? Y eso no es nuevo. Si nos vamos a la primera versión de la Global Reporting Initiative, la primera, ya es muy antigua, ¿no? Y fue uno de esos esfuerzos que se ha conocido en el sector empresarial, en el sector corporativo, y a pesar de la evolución que ha tenido, la actualización que ha tenido, todavía no podríamos decir que ese o algunos parecidos son los estándares que todas las empresas en el mundo pueden utilizar para poder identificar sus riesgos ASG y poder reportar información sobre eso. Em, para el momento en que yo estaba escribiendo, terminando de escribir este libro, que era a finales del año pasado, noviembre, diciembre, que obviamente estaba recorriendo todos esos estándares de reporte de información. Y decía, mire, claro que tienen elementos en común, claro que sí, pero no son iguales. Y en la medida en que no todos los reguladores tienen la misma aproximación de exigirlos como obligatorios, hay mucho, digamos, todavía discrecionalidad frente a la forma en la que en varias jurisdicciones se reporta esa información. En otros es 100% voluntario todavía el reporte de ese tipo de información, pero además el estándar que utilizamos es diferente. Entonces, aquí podríamos ver, y es parte de lo que yo les propongo, en los derivados y especialmente en los estudios del mercado que tienen que hacer los que diseñan los contratos de derivados, una oportunidad en donde el mismo mercado analiza la información, la organiza y empieza a generarse una fuente que podría llegar a ser más confiable para los inversionistas, fuente 100% privada y con intereses de mercado que pueden generar conflictos, eso es cierto, pero por lo menos una forma más cercana a los intereses del mercado de relacionarnos con esa información que nos permite conocer los riesgos e incertidumbres en temas ambientales, en temas sociales, en temas de gobierno corporativo. ¿Es muy ambicioso? Claro que sí, pero el mercado, especialmente de derivados, especialmente desde el año 2019, pues ha tratado de encontrar oportunidad, ¿cierto? Aquí, más que, digamos, el sentido de compromiso con el manejo de las crisis climáticas y de pérdida de biodiversidad, de cambio climático y pérdida de biodiversidad, pues naturalmente hay un interés de ver si el segmento de mercado en donde yo estoy, pues qué oportunidad genera para el resto de participantes y para mí. Entonces, uno podría ver que tanto en esa categoría amplia de finanzas verdes, como ahora en la que se está fortaleciendo y está en bastante discusión, especialmente en este segundo semestre del 2024, financiación para la biodiversidad. ¿Y qué es eso? ¿Y por qué se distingue, cierto? Se crea como una categoría diferente dentro de las finanzas verdes. ¿Y qué productos vamos a ver ahí o qué contratos vamos a empezar a celebrar? Y miren que esto
como en muchas otras, de pronto, momentos del mercado de derivados, uno ve que es acción de mercado. O sea, ustedes pueden tener todo el esquema regulatorio que quieran detrás, toda la forma de reporte de información y debatir cuál es el mejor estándar, la necesidad de pronto disminuir la cantidad de estándares que existen para reportar información, como para que haya más claridades de los que tienen la carga de revelar esa información, de los que la van a utilizar, los que la están analizando, los que están calificando riesgos ambientales, sociales y de gobierno, ¿cierto? De cómo lo van a hacer. Todo eso puede estar en la ley, si ustedes quieren, o del instrumento regulatorio tradicional. Pero a la par de todos esos movimientos, el mercado va avanzando y a veces avanza un poco más rápido, ¿cierto? Y diseñando contratos que van exactamente dirigidos a los intereses de esos participantes del mercado. Entonces, gran parte de lo que yo presento en el libro está centrado en él. Pues miremos qué han hecho, ¿cierto? Miremos cuál ha sido la reacción del mercado de derivados frente a este mundo del ASG que está determinado por múltiples riesgos, pero además riesgos diferentes a los que venía acostumbrado el sistema financiero a administrar o frente a los que tradicionalmente no existían coberturas. ¿Cómo los diseñamos? ¿Cierto? ¿Qué oportunidad hay acá? Entonces, naturalmente el discurso hasta este momento puede estar muy centrado en los intereses de los que están diseñando estos contratos. Y eso implica que puede haber intereses contrarios que no los estamos teniendo en cuenta, porque acá no existe eh, normas particulares para los contratos de derivados, lo cual podría ser contradictorio con el título que yo le di al libro, ¿no? De Law of ESG Derivatives, pero realmente mi punto de llamarlo así está encaminado a de la reglamentación general, ¿cierto? Especialmente en el contexto de Unión Europea. Luego, caso especial o mención especial, digamos, al Reino Unido y los avances regulatorios muy amplios en el contexto estadounidense, como de esa base que llamamos finanzas sostenibles. Esto resulta teniendo un efecto, un impacto en este particular segmento del mercado de capitales. Esta diapositiva que ustedes están viendo, que es una de las gráficas que está en el libro, ya ahorita está desactualizada, ¿no? Tengo que hacer el disclaimer, porque pues yo entregué esta versión en diciembre del 2023 y desde que empezó el 2024 hasta este momento que estamos hablando, hay más estándares de reporte de información, lo cual les empieza a sugerir la incertidumbre a la que se enfrentan las personas cuando su regulador no toma una decisión de cuál es el mejor estándar para reportar información asociada con los riesgos ASG, el diseño de metodologías, muchas metodologías, cada uno tratando de construir incluso estrategias corporativas de sostenibilidad sin tener muy claro qué es eso y cuáles son las expectativas del regulador. Entonces, por eso ese nivel de dispersión pues genera mucha confusión en el mercado y lo que yo propongo en el libro y el argumento central que defiendes, pues utilicemos mecanismos que ya existen en el mismo mercado, participantes que ya están en ese mismo mercado para completar esos problemas, para administrar mejor esos problemas de información. Entonces, en esencia, uno podría decir que muy en la forma tradicional de teoría económica, em, un mecanismo para solucionar una falla de mercado lo podríamos encontrar acá. Y la falla de mercado, asimetría de información. Bastante reduccionista hablarlo así, pero podríamos entender que el desarrollo de derivados tradicionales, o sea, contratos supremamente sencillitos, incluso los plain vanilla, opciones para comprar o vender, futuros forwards, contratos de swap, a los que de su estructura tradicional les subimos una clausulita, un grupo de clausulitas, asociándolas con obligaciones particulares de administración de riesgos ambientales, sociales principalmente, es una parte del mercado que nos podría ayudar a conocer mejor el contenido de esos riesgos frente a los cuales estamos vendiendo coberturas.
Luego es que de pronto es el camino más sencillo, acomodar los contratos que ya existen e incluirles un elemento de sostenibilidad. Llamar esos productos realmente sostenibles, bastante criticable, no muy aceptable. Los europeos en particular son muy, muy críticos de permitir que uno utilice dentro de sus estrategias de inversión derivados ASG y que se lo acepten como una forma válida de, por ejemplo, manejar su transición hacia la economía verde. No, expresamente nos dicen, mire, aquí estamos aceptando como estrategias de inversión válidas, alineadas con sostenibilidad, la negociación de acciones, ¿cierto? Usualmente, digamos, en el escenario de bolsas de valores y obviamente los productos de deuda. Y se cerró el mercado. Los derivados, naturalmente uno los puede negociar, pero no le sirven a la empresa ni a la institución financiera para acreditar que esos también pasen parte de una estrategia tendiente a adoptar por lo menos políticas de transición. Los estadounidenses toman una visión un poco más amplia, más flexible, más tranquila y además no es extraño, ellos están interesados en que ciertos mercados pues vean atractivo participar en el contexto estadounidense. Y para eso entonces no ponen tanta limitación. Y ellos dicen, no, pues también abrimos la posibilidad de que existan esos mecanismos de cobertura. ¿Sí? Y cuando ellos hablan de cobertura o de hedging, ¿no? Pues uno dice, ah, pues están los derivados, es que son los contratos por excelencia para esos temas. ¿Sí? Luego en el Reino Unido no hay ni una aceptación expresa ni una prohibición de utilizar los derivados como estrategias válidas dentro de nuestros portafolios de sostenibilidad. Eso, solamente mirando esos tres mercados, resumiendo un par de capítulos del libro, les puedo decir que el nivel de incertidumbre jurídica alrededor del uso de los derivados, no porque no los podamos ejecutar, porque no podamos, digamos, ejercer nuestros derechos en contra de nuestra contraparte, no, lo podemos hacer. Me refiero a la certeza jurídica frente a los reguladores, cuando me están pidiendo que yo demuestre que estoy adoptando estrategias de sostenibilidad, estrategias de sostenibilidad corporativa alineadas con el cumplimiento de ciertos objetivos particulares. Y yo digo, no, pero es que estoy utilizando, por ejemplo, un Sustainability Linked Derivative, en donde una de las actividades para las que yo voy a destinar esta protección es la mejora de los procesos que se dan en mi cadena logística, por ejemplo. Y si se materializa alguno de esos riesgos que afecta uno de los objetivos que yo establecí como guía de mi estrategia, entonces cuento con una cobertura para poder absorber eventualmente las pérdidas asociadas con ello. Eso se convierte ese tratamiento como sospechoso, como incierto, de que los reguladores, especialmente europeos, han tomado frente a contratos y mercados como los de derivados, pues obviamente es un desincentivo, ¿cierto? Porque yo ahora, primero, frente a la sostenibilidad, la inquietud que tienen bastantes participantes del sector corporativo, bastantes empresas es lo que yo destine a sostenibilidad tiene que servirme, ¿cierto? Y no solamente servirme para mejorar mis prácticas, para cumplir los objetivos, para hacer determinadas estrategias, ¿no? Tomar acción, sino para que los reguladores y supervisores sepan, y yo les puedo acreditar a ellos que, por ejemplo, el uso de estos instrumentos financieros me está ayudando en esa política, ¿sí? Entonces, bajo esa noción, eh, el elemento regulatorio y de falta de apertura, diría uno en los europeos, pero falta de claridad en la mayoría de jurisdicciones es uno de los contrapesos más grandes al desarrollo de este mercado. Ahora aparece el tercer puntico acá y el tercer segmento de mercado. Que yo cuando me estaba acercando a estudiar este tema por primera vez decía, pero ¿por qué los de ISDA, Asociación Internacional de Swaps y Derivados, se están apropiando del mercado de carbono? Si finalmente uno habla de créditos de carbono, bonos de carbono, o los certificados o todo lo que se negocia allí, como sea que uno lo denomine, pues son contratos de compraventa,
¿cierto? Entonces, si son contratos de compraventa, ¿por qué ISDA, que vende, o mejor, lidera un mercado diferente en donde no se materializan exclusivamente compraventas, sino en esencia diseño de instrumentos de cobertura? Porque ellos están en su discurso diciendo que es como desarrollando mucho los conceptos fundamentales, llamando a intervención regulatoria, buscan a un citral, buscan a un hidro y les dicen, oiga, mire, es que necesitamos que ustedes empiecen a trabajar una serie de principios, o si quiere ley modelo, el instrumento, derecho internacional que quiera, ¿no? Pero que nos ayude a tener una claridad sobre la naturaleza jurídica de los créditos de carbono, por ejemplo. Y no es un regulador, no son representantes de una jurisdicción los que están pidiendo esa claridad, sino que es una agremiación que está en otro lado. Pues claro, en ese punto ellos dicen, mire, aquí claro, hay muchos problemas de funcionamiento, especialmente de los mercados voluntarios, de la negociación de los créditos de carbono, pero lo que nosotros queremos hacer crecer es la negociación de contratos de derivados en donde el activo subyacente, o sea, ese mercado que yo miro para, como referencia para vender y diseñar la cobertura, son los créditos de carbono. Entonces, es una diferencia conceptual que nos lleva a decir, mire, aquí, ¿qué es lo que ISDA está anticipando? Y todavía diríamos está anticipando porque el mercado de créditos de carbono sí ha venido creciendo, pero falta un camino grande para que sea tan fuerte como otros mercados alrededor de la sostenibilidad, por las críticas de funcionamiento, por falta de infraestructura, por acusaciones de pronto de falta de transparencia, porque aquí hay incentivos negativos que de pronto mantienen a las empresas y a los sectores excesivamente contaminantes beneficiándose de la existencia del mercado de créditos de carbono. Todas las críticas siguen dándose, no se han solucionado, estamos en el camino de adoptar estándares, de que los mercados se vayan acomodando mejor, que los inversionistas se sientan más tranquilos. Entonces simplemente ISDA está proyectando lo que puede llegar a darse, lo que ellos anticipan se va a dar, ¿cierto? En la futura incentivo financiero alrededor de la negociación de créditos de carbono. Ya no estamos limitando nuestra mente a compraventa de créditos de carbono, que sería lo que en este momento estamos preocupándonos incluso regulatoriamente en el contexto colombiano por tratar de ordenar, sino negociar coberturas sobre esos créditos de carbono. Entonces, miren que es como una etapa posterior, ¿sí? En todo caso, lo que yo hago en el libro es pues una descripción de los casos exitosos que hasta este momento tenemos de negociación de esos tres tipos de segmentos, diría uno, dentro de los contratos derivados ASG, y luego bajar el discurso a, bueno, ¿y cómo hacemos para acomodar esos tipos de contratos u otros que se vayan a desarrollar en el futuro frente a las categorías ASG? Y ahí está la indicación de cuándo podrían ser útiles para la administración de riesgos, que sería la mayor efecto, el mayor impacto que podrían tener estos instrumentos, pero también una forma de pronto muy creativa de administración de las incertidumbres ambientales. Y eso cómo lo podríamos llegar a utilizar como una fuente muy importante para vender protecciones en condiciones un poco más flexibles de las que conocemos hasta este momento. Luego, cuando llegó el punto del aspecto social, ahí sí creo que es el argumento y es el capítulo que tiene argumentos menos jurídicos y más sociológicos, y eventualmente por eso puede ser de interés no solo para quienes se dedican al derecho financiero, al derecho corporativo, sociedades, demás, sino para sociólogos, por ejemplo, para quienes trabajan en el segmento de derechos humanos, para quienes básicamente están centrando su atención en qué es tan importante la protección y manejo frente a la materialización de riesgos ambientales como la crisis social. Y
la función social que estarían llamados también a tener, la forma en la que nosotros redactamos nuestros contratos. Uno de los argumentos que yo venía trabajando ya desde hace, pensemos 3 años más o menos, es reevaluar ciertos contratos en el sistema financiero en general y ver si en ellos mismos, en el diseño de ciertos productos, de ciertos contratos, nosotros nos vemos abocados a afectar a los usuarios, afectar a los consumidores, ¿cierto? De alguna forma, reconocer que en el sistema financiero existen productos predatorios y eso por el diseño mismo. Y eso no puede seguirse dando a la luz de qué? De la función social que tiene el sistema financiero en general. Entonces, es por eso les digo que sale un poco de pronto la estructura tradicional del argumento y aquí miren, digo, mire, una forma, de hecho, la forma más eficiente, en mi opinión, que estoy muy del lado de que el mercado se regula solo, nosotros a través de los contratos podemos generar efectos más rápido e incluso más reales y comprobables para generar cambio en la conducta de las partes antes que esperar a la implementación exitosa de regulación de Estado, ¿cierto? Que es lenta, se demora y luego los procesos de supervisión tampoco es que sean muy eficientes la mayoría de las veces. Entonces, si nosotros lo que necesitamos a través de la idea de la sostenibilidad es mejorar conducta de participantes del mercado, ¿cierto? Ajustar la conducta de las personas. Pues utilicemos el contrato como forma de arreglar los intereses nuestros. Miren que uno se devuelve a conceptos muy sencillos, pero muy importantes. Entonces, mi propuesta acá es utilicemos la forma de redactar las cláusulas de los derivados en pro del cumplimiento de objetivos sociales muy claros, muy concretos. Que naturalmente ese argumento tiene muchas críticas, sin ninguna duda, y eso es lo que yo espero recibir en la medida en que la gente conozca el libro y lo pueda reflexionar estas ideas que les estoy presentando. Y el último capítulo se refiere al gobierno, ¿no? Al gobierno corporativo. Aquí debo decirles que eventualmente el punto que quiero destacar más hoy es el que está resaltado en negrilla y es cómo logramos que el uso de unos contratos pensados en estrategia de inversión, estrategia de cobertura, tengan un efecto positivo en reevaluación de sistemas de gobierno corporativo y por ese mismo camino, una mejora en los procesos de valoración de las empresas o un aumento del valor de la empresa. Tomo como base para hacer esa construcción los principios de la teoría moderna del portafolio, que realmente no es que sea tan moderna, pero puede ser un elemento que en forma reciente los financieros han utilizado para promover procesos de reevaluación, rediseño de códigos de gobierno corporativo, de estándares de conducta, y así entonces podríamos acreditar que los derivados están llamados, o en ese contexto y en esa forma de concebirlos, estarían llamados a generar mayor valor. Esa idea de generación de mayor valor naturalmente no está centrada en los intereses de los accionistas exclusivamente, sino mejor enmarcada en los intereses de todos los que rodean a la empresa. Y después, digamos, de cada una de estas divisiones que presento por capítulos de los factores ASG, de las dinámicas de los contratos que existen hasta este momento, de los desarrollos regulatorios en Europa, en la Unión Europea, Reino Unido y Estados Unidos, sin que sea un estudio de derecho comparado. Paso a hacer una serie de recomendaciones, ¿cierto? Identifico estos problemas en cada una de las jurisdicciones que les digo y eventualmente unos
caminos, ¿no? Como siempre, unas sugerencias de mejora alrededor de esas estructuras de funcionamiento, de oportunidades que ofrece el mercado, de cómo los derivados nos podrían ayudar a impulsar un poquito más rápido, sobre todo ese avance de la financiación sostenible, también ayudar a resolver problemas del mercado mismo, ¿no? Para que no estemos de pronto esperando exclusivamente a que tengamos normas similares, armonizadas, estandarizadas en el mundo, porque pues no va a suceder en el corto plazo por lo menos, y el mismo mercado pueda ir alimentando esas estrategias de solución. Eso sería, en esencia, el resumen de los argumentos que presento en el libro, el lenguaje que utilizo. Naturalmente, en ciertos puntos llegará a ser un poco técnico, ¿no? Muy del mercado de derivados, pero procuro también que sea suficientemente amigable para que también el que no es el más experto en estas dinámicas de derivados disfrute primero la lectura, que es lo más importante, pero también pueda tomar esas diferentes ideas, contrastarlas con los desarrollos y discusiones que se siguen dando en el mercado. Y creo que es una buena oportunidad tanto para las jurisdicciones, los mercados en los que hice referencia en el libro y que estudié, pero naturalmente para otros países como el nuestro, que pues está en el proceso realmente de construir esa dinámica de financiación sostenible. Entonces, pues muchas gracias y los escucho. Doctora, muchas gracias por su exposición. De pronto, antes de empezar la ronda de preguntas, yo le cedí el anfitrión de la reunión para que pudiera compartir la pantalla. Entonces, si hay gente Bien. en la lista en la sala de espera, sí, por favor, los podría aceptar. Ah, claro. Espérate, a ver, a ver, ay Dios. Yo no veo acá que me muestre que haya gente en la sala de espera. Ok. Espérate, dejo de Es compartir. Ahora. No, sí, no. listo. Entonces, pues yo Mm. quisiera empezar la ronda de preguntas haciéndole pues, una pregunta de actualidad. Usted nos mencionaba que en Colombia no existe una legislación con respecto del diseño de estos contratos, pero pues yo quería saber si actualmente en la COP16 se está discutiendo un poco cuál va a ser el norte para una futura legislación acerca de estos temas que pues resultan de especial importancia para países como el nuestro, que pues, nos enorgullecemos tanto de nuestra biodiversidad. Y también quisiera saber si existe alguna política pública para cubrir los riesgos ASG actualmente en Colombia. Entonces, voy a empezar por la segunda y llego a la primera. Eh, mira, yo creo, ya hay alguien, sí, ya va a entrar. A ver, uno no puede afirmar sin temor a ser impreciso que no exista regulación alrededor de sostenibilidad, factores de ASG, porque sí, ¿cierto? Lo que pasa es que está totalmente desarticulada. Tú necesitas, de alguna forma, tener unos puntos comunes que generen incentivos para las instituciones financieras, en general para todos los que participan en el mercado y que nos pueden ayudar con financiación, facilitando procesos de inversión, diseñando coberturas. Y en general, digamos, esta idea de crear una infraestructura de mercado que nos genere tranquilidad a nosotros para participar. Y al mismo tiempo, o en la misma línea, debes traerte al sector corporativo, porque finalmente ellos son, o sea, ahí en ese grupo tan grande y también tan heterogéneo están los que generan impactos negativos a través de sus actividades, ¿cierto? Y entonces si uno se va al sector corporativo nuestro, pues la reglamentación está supremamente segmentada. Si, por ejemplo, nos vamos a sector extractivo, pues ellos, además, no por la tendencia ahora de hablar de cambio climático, ellos llevan muchos años sujetos, por ejemplo, a normatividades que les piden que sean conscientes, midan y reporten, y además tengan estrategias de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.
¿no? Principalmente, que no exclusivamente, de CO2 y metano. Pensemos que son los de los dos gases, de los gases de efecto invernadero, los dos que más nos preocupan por la cantidad que emitimos. Entonces, yo te diría, ahí desde hace rato, desde antes de 2015, antes del Acuerdo Climático de París, esos sectores tienen ese tipo de regulación. ¿Sí? Más recientemente, nuestra Superintendencia de Sociedades es un esfuerzo que hay muchas personas que lo critican. Yo debo decir que lo respeto, no lo aplaudo, pero lo respeto. Y es mandarle el mensaje a todos las sociedades comerciales en Colombia de empiecen a preparar informes o reportes, mejor, de información no financiera. Tengan en cuenta el ASG. Y te digo que lo respeto, pero no lo aplaudo, porque creo que es que hay que mandar el mensaje, ¿cierto? Alguien tiene que decirle a todo el sector corporativo, no solo a los sectores que se consideran con mayor impacto, de pronto negativo, que deben entender su relación con esos riesgos ambientales, sociales, y creo que de la parte de gobierno corporativo es la más flojita de todo el discurso, tanto en el contexto nuestro como afuera. Pero es natural que sea más un tema de etapas de desarrollo, ¿cierto? Que todavía al que todavía no estamos asistiendo. Uno podría pensar que en el caso de la supervisión financiera nuestra, hay otro poquito de información, ¿cierto? De relacionamiento de nuestras instituciones frente a la forma en la que ellos están administrando sus riesgos. Creo que ahí hay una dinámica confusa, porque varias de nuestras instituciones se están aproximando de la forma que ellos consideran más eficiente. Por ejemplo, solo al reporte de información, ¿sí? Como no existe en el contexto nuestro claridad de cuáles son las expectativas que está buscando y que tiene el regulador y el supervisor, mensajes claros. A mí no me diga ampliamente, comprométase con el ASG, sino cómo lo debo hacer, ¿cierto? Entonces, por eso nosotros no tenemos una aproximación que uno pueda considerar homogénea de todas nuestras instituciones financieras, de todas nuestras instituciones bancarias principalmente, sino que cada uno ha venido desarrollando como mejor lo consideran, y por eso aplaudo más iniciativas como las que hace Asobancaria que lo que hace Superintendencia Financiera, alrededor de como crear una dinámica más ordenada para que los actores del mercado entiendan cómo se relacionan con esos riesgos, ¿cierto? Además que aquí hay que tener en cuenta un punto. Yo no le puedo exigir, así quiera, ni como regulador, ni mucho menos el supervisor, le puedo exigir a las instituciones financieras en Colombia que ellas sean, por ejemplo, carbono neutro o el net zero, ¿cierto? De hoy a mañana. ¿Por qué? Ellas pueden analizar, pensemos el ejemplo de Bancolombia, ellas pueden hacer todo el proceso de descarbonización y y reducción de emisiones, y para lo que no puedan reducir, compensar, y todo muy juiciosamente de sus operaciones. Ellos como institución financiera lo pueden hacer, claro, y ya lo están haciendo, ¿sí? Ahora pasa la segunda etapa típica de esos procesos, solo de descarbonización. Mira que estoy hablando de un solo riesgo de todos los ambientales y no he tocado biodiversidad, que trae otras complejidades. Decir que ellos van a hacer esos procesos de descarbonización de su portafolio. Y uno dice, ay, o sea, les van a tocar la masa de clientes. ¿Y yo cómo hago para convencer, sea Bancolombia o una institución más pequeñita, que deje de financiar, que deje de colocar recursos, ¿cierto? De hoy a mañana en actividades extractivas? ¿Cómo hago? Si ellos cuando se retiran de ese segmento, pues tienen que encontrar reemplazo. O sea, ese simplemente como entender la dinámica del mercado. Lo pueden ir haciendo muy despacio, pero mira que hay una necesidad de que en el sector corporativo haya también un mensaje igualmente claro, a una velocidad similar, para que
realmente se cumpla ese objetivo que les comentaba al comienzo de que el sistema financiero se convierta en el catalizador de el cambio alrededor de la sostenibilidad. Sí, pero lo hago en la medida en que es viable dentro del contexto económico el tipo de actividades y el impacto negativo que la mayoría de las actividades todavía tienen. Ahora, vienen iniciativas como, por ejemplo, un borrador de decreto por allí que tiene desde hace un tiempo, sin poderlo adelantar bien, el Ministerio del Medio Ambiente, diciéndole, vamos a exigirle a todas las sociedades comerciales en Colombia que nos reporten sus emisiones CO2. Bien, uno dice, pero, pues, o sea, pero espere. Por ejemplo, una firma de abogados, ¿cierto? Para hablarlo en cosas que nos incumben a nosotros. Dice, espere, ¿cómo hacemos para que se pueda identificar el efecto que en huella de carbono tenemos nosotros en la actividad tradicional de una firma de abogados? Uno dice, bueno, sí, o sea, por ejemplo, el edificio puede tener uso racional de la energía, puede entonces buscar reutilizar agua lluvia, ¿cierto? Pero y podemos hacer una política de reciclaje y no utilicemos papel. No, y miren que esto muy intuitivo, porque no es claro hacia dónde va y qué es lo que espera el que me está pidiendo que le reporte huella de carbono frente a esa exigencia que en principio iría dirigida a cualquier actividad mercantil en Colombia. Una persona de una cigarrería, pensemos en el micronegocio. A ese también le vamos a exigir que reporte huella cuando en esencia ni siquiera el concepto de huella está claro desde la perspectiva de lo que el regulador necesita hacer o buscar hacer con esa información. ¿Sí? Entonces, lo que uno ve es que hay muchas fuentes. O sea, uno podría decir, no estamos en ceros, no. Y la normatividad ambiental, por ejemplo, que acompaña ciertos proyectos, por ejemplo, los procesos de licenciamiento en los proyectos de infraestructura. Elementos de sostenibilidad tiene la famosa y muy discutida consulta previa, ¿cierto? Con las comunidades. Eso es un elemento de sostenibilidad, sin duda. Así no lo llamemos o no lo conociéramos hace unos años como de sostenibilidad. Eso es sostenibilidad. Tiene elementos de riesgos ambientales y de riesgos sociales. Entonces, yo te puedo decir, sí existen normas sueltas todas y uno tiene que navegarlas dependiendo de la actividad con la que le corresponda lidiar y empezar a identificar. Yo creo que más, incluso antes de la identificación de riesgos, es que yo entienda cuál es mi impacto, ¿sí? Y eso no necesariamente es tan común. Puede ser común para la gran empresa, ¿cierto? Por ese efecto extraterritorial que tienen estándares como por ejemplo los desarrollados en la regulación de Unión Europea, ¿sí? Por exigencias de mercado con estos temas de certificación ambiental en los productos, ¿cierto? Esas etiquetas que nos dicen que son net zero, que no violan los derechos humanos para producir la leche de almendras o lo que sea. Pero eso son iniciativas que contribuyen, claro que sí, pero no nos permiten a nosotros pensar en que exista un lenguaje común para todos los regulados. Si uno baja el mundo de la gran empresa a pequeña y mediana, que es la mayoría de las empresas en Colombia, obviamente, ¿no? Estamos con FECAMA reportada alrededor de 95-96% del entramado empresarial en Colombia es pyme. Entonces uno dice, bueno, y a las pymes, ¿cómo les entregamos esa exigencia de sostenibilidad? ¿Está claro? No está claro. Por eso digo, el primer esfuerzo defectuoso, unos dicen que no tiene competencia para eso, o sea, discusiones desde el derecho hay miles, desde la circular de la Superintendencia de Sociedades pidiendo, solicitando, digamos, aconsejando que se empiecen a hacer esos reportes, ¿no? De sostenibilidad, que varios empresarios están pues buscando intermediarios a ver quién les ayuda con ese reporte de información y que la superintendencia no les vaya a iniciar procesos de pronto más intrusivos allá de inspección. Pero no hay una base común.
No estamos ni siquiera dentro del mismo sistema financiero en condiciones iguales. Tienes unas, por ejemplo, unas condiciones que tienen que cumplir los emisores cuando están en los procesos de emisión de bonos verdes sostenibles sociales, ¿cierto? Reporte de información del uso de los recursos, de la actividad, tan, tan, tan. Pero luego no dice, y el resto, bueno, sí, nuestro mercado de valores cada día es más pequeño, pero ¿qué hacemos con el resto de productos? No, no hay obligaciones para los demás. Se discute por allí de pronto en la clasificación de los fondos que están ofreciendo portafolios alrededor de sostenibilidad y si deberíamos de pronto hablar de una normatividad de etiquetado verde, ¿no? Para esos productos que ellos ofrecen, para esos fondos. Y uno dice, pues sí, pero eso es lo mismo que hicieron los europeos finalizando el año anterior, ¿sí? La conformación del mercado europeo es muy diferente al nuestro. Nosotros acá, pues digamos que no es que tengamos miles de fondos de inversión y mucho menos que se vayan a poder dedicar, por lo menos pronto, exclusivamente a sostenibilidad. Entonces, de pronto la prioridad de una norma para etiquetarlos, pues no necesariamente es lo urgente, ¿verdad? Hay varias otras temas que podrían ser aclarados por regulador y supervisor. Yo soy muy crítica de los actuales reguladores en Colombia en estos temas. Y por el lado de la superintendencia financiera, creo que el gran impulso que ellos han tenido con la taxonomía de finanzas verdes y que los primeros en Latinoamérica, maravilloso, me parece que es un muy buen instrumento que me he dado cuenta hablando con diferentes personas que están ubicadas en diferentes actividades mercantiles que no la conocen. Entonces uno dice, ¿para qué tenemos una taxonomía si las personas, las empresas y los sectores que están ahí clasificados no lo conocen, no se han apropiado de eso, no sabe cuál es la utilidad que tiene la taxonomía? Es grave, o sea, hicieron un muy buen trabajo y no lo estamos utilizando. Entonces estamos perdiendo el tiempo solamente para lo que ya tenemos por allí disperso. Ahora, biodiversidad. Mm, Creo que hay bastantes promesas y cosas bonitas que se están diciendo en Cali. Y entonces a mí me alegra que eso se dé. Pero hay una duda muy fuerte. Y es que, y además no es un problema solo colombiano, escuchando a algunas otras conferencias paralelas que discuten el contexto de Unión Europea y regulación para biodiversidad. O sea, ya cambio climático lo veamos como cubierto con las normas que ellos ya tienen funcionando. Ahora vamos a reporte de información, medición de riesgos y lo que les contaba ahorita, valoración de los riesgos de biodiversidad o asociados con pérdida de biodiversidad. No hay metodologías comunes, ¿cierto? No hay, casi que uno podría decir que cada proyecto en donde nosotros estamos buscando administrar un riesgo de biodiversidad está adoptando o acomodando metodologías que han funcionado en otros proyectos para medir y valorar esos riesgos o creando su propia metodología, ¿sí? Eh, Eso permite la solución en el caso concreto, pero yo creo que pero se convierte al mismo tiempo en un impedimento de crecimiento de las famosas finanzas para la biodiversidad. Eh, Ejemplo de, digamos, problemas de valoración en donde les puedo decir, pues porque también es uno de los temas que alcanzo a tocar muy puntualmente en el libro. El crecimiento o bueno, la idea de la negociación de créditos para la biodiversidad. O sea, así como nosotros hablamos de créditos de carbono, entonces algo similar o con la misma racionalidad, créditos para la biodiversidad. Entonces uno dice, sí, está bien, porque es una forma de atraer recursos, ¿sí? En la medida que Colombia es un país especialmente biodiverso, uno de los más biodiversos del mundo, entonces, pues, obviamente se convertiría también en el lugar de para ejecutar varios de esos proyectos y en ese sentido tenemos que atraer bastante financiación por allí. Pero uno de los inconvenientes que se ve es precisamente cómo hacemos que haya un poquito más de estandarización en ese mercado, mayor transparencia, mayor confianza de los que están participando en de los que tienen interés, inversionistas que quieren traer esos recursos.
Y algo que se critica mucho en el mercado de carbono, de créditos de carbono, y que no quisiéramos que se repitiera en créditos de biodiversidad, pues son las famosas actividades de compensación, ¿cierto? Porque uno en la compensación está aceptando que va a seguir generando un impacto negativo y trata de empatarlo, dirían algunos, de compensarlo con la negociación de estos productos que ya llamaríamos biodiversity offsets, no credits, sino offsets, que pues tienen esa función de compensación. Incentivo negativo, claro. Claro que sí, es replicar de pronto las mismas críticas que ya existen en el mercado de créditos de carbono, pasarlos a los créditos de biodiversidad. Pero entonces ahí también se encuentra uno con un argumento que de pronto no es muy políticamente correcto lo que va a decir. Pero escribiendo el libro me di cuenta de eso. Y es, nosotros quisiéramos ver un sistema financiero que cumple sus objetivos sociales, que hace la mejor distribución del capital disponible, que genera desarrollo económico no solamente, digamos, visto desde el macro, sino para las personas, ¿cierto? Un promotor del desarrollo. Y me dice, sí, pero también hay unos pecados del mercado que se van a seguir dando. Y uno que especialmente se materializa en los contratos de derivados es la especulación. Y a veces, es lo que viene, lo que no es muy políticamente correcto. Decir, uno puede aceptar que varias de los inversionistas que de aquí en adelante entren a este tipo de mercados, realmente su principal incentivo, de pronto no el único, pero el principal incentivo financiero va a estar en la posibilidad de especular. Y si uno cierra desde el comienzo, porque quiere limitar mucho qué es lo que pasa en ese mercado, cuál es su propósito, para dónde va, cierra la posibilidad de especular, pues automáticamente está excluyendo a ciertos participantes que pueden ser muy importantes en este momento, que necesitamos muchísimos recursos. Entonces yo creo que es favorable, digamos, estos procesos. Por ejemplo, hoy anunciaron la emisión de la vivienda, interesantísimo eso. Bonos para biodiversidad, segundo bono para biodiversidad, muy interesante todo lo que quieren presentarnos, pero más allá de eso, eh, pues vamos a medir si después del, digamos, los compromisos que se están asumiendo, las buenas noticias que estamos viendo hasta este momento, ese monto de financiación que se logra ahorita renovar y demás con ocasión de la COP16 es suficiente. ¿Sí? Hasta este momento, hasta el año pasado, Colombia tenía un porcentaje de desfinanciación para temas en general de sostenibilidad muy alto. O sea, era como solamente está cubierta algo así como la tercera parte de lo que necesitamos. Eso implica que no es solamente el sector privado encontrando, o la banca privada encontrando formas de emisión como lo que vimos hoy o se publicó hoy de Da Vivienda y otros actores, o el Banco Interamericano, sino que necesitamos crear mecanismos que traigan más inversión y, en mi opinión, inversión de la parte del private finance, del sector privado dentro del esquema de inversionistas. Y eso es, o sea, yo ahí sí soy un poco pesimista. Está afectado por los problemas que está sufriendo nuestro mercado de capitales, ¿no? O sea, ni siquiera para lo que no representa sostenibilidad, nuestro mercado está siendo atractivo. ¿No? Sale una decisión de superintendencia financiera anunciada por el profesor Ferrari diciendo que pues no van a reglamentar lo que necesitamos reglamentar para poder beneficiarnos de la integración de bolsas con Chile y Perú. Entonces uno dice, pero es como la esperanza de seguir creciendo y de seguir trayendo inversionistas, no solo para sostenibilidad, para todo, ¿cierto? Para que dejemos de tener las afectaciones que hemos visto en los 2 últimos años, especialmente como agravadas en el mercado de capitales. Se trae otra limitación por no intervención, por no querer ayudar con el proceso. Entonces uno dice, si la infraestructura base del mercado de capitales no va avanzando como
uno quisiera, pues los inversionistas, así en Colombia haya toda oportunidad de aprovechamiento de esta financiación para la biodiversidad, no van a tener la estructura regulatoria, la certeza que eso genera para traer sus recursos, y entonces estamos en ese círculo de seguir confiando en los procesos pequeños de emisión, en lo que con lo que nos ayuda la banca multilateral. Luego hay otro punto que quiero hacer referencia, eso no es regulación nuestra, pero es que toca con la cantidad de financiación. Y es algo que se discutió esta semana en las reuniones anuales del Fondo Monetario y del Banco Mundial. Y es la necesidad de que toda la financiación que esté destinada a sostenibilidad sea denominada o se haga en pesos, bueno, en el caso nuestro, en pesos colombianos, pero me refiero a moneda local, ¿cierto? Es decir, que no nos endeudemos nosotros para sostenibilidad en dólares estadounidenses, especialmente en momentos en donde la variación de nuestra tasa de cambio es tan grave, ¿no? Pues porque hace más costoso, más riesgoso el acceso a financiación. Eso llevará entonces a que las nuevas líneas de crédito que salen de esas instituciones, Fondo Monetario y Banco Mundial, pues realmente respondan a la preocupación que se discutía la semana pasada, eh, y eventualmente también esperaría uno, a la reevaluación de las condiciones de los créditos que ya se han colocado, ¿cierto? Que ya estamos nosotros, países como nosotros, pagando para tratar de aliviar un poco la deuda. El problema es que cuando uno está en un país muy endeudado y naturalmente se endeuda además en dólares estadounidenses, en momentos económicos como el que estamos viviendo, el punto está en utilizar más recursos nuestros, más dinero, pesos colombianos para pagar la deuda en dólares, y el hecho de estar tan preocupados en servir esas deudas que tienen otros propósitos disminuye la cantidad de recursos que nosotros podemos destinar para la sostenibilidad, ¿sí? Entonces, por eso es un problema global, por eso Banco Mundial diciendo, uy, tenemos que pensar incluso en mecanismos de alivio de deuda, ¿no? Para algunos de los países que, además que lo soliciten, porque eso no será un programa como para todo el mundo. Em, y que esas ayudas le ayuden a los países a dirigir más recursos hacia sostenibilidad. Eso sería lo que les puedo contar. Doctora Catherine, muchísimas gracias. Creo que nos queda mucho por pensar a todos y sobre todo mucho por hacer, ¿no? Creo que es la tarea de todos desde nuestras esquinas, tratar de contribuir, ¿no? A superar todos estos retos que no son de un día, ni son exclusivamente del regulador, ni el de la empresa privada, ni el de la banca multilateral, ni el de la academia, que creo que gran parte de los retos es precisamente eso, ¿no? Lograr articular esos diferentes actores para que en vez de estar pensando en que yo soy el primero en que salgo con mi taxonomía o con mis estándares de revisión, porque voy a ser el primero, más bien pensar en cómo podemos entre todos, con lo que tenemos, sin duda alguna, con la necesidad de mejorar, tratar de alinear mejor porque al final del día eso termina siendo un futuro mejor para todos. Entonces creo que nos queda a todos mucho por pensar. Doctora Catherine, muchas gracias. Realmente, en nombre del Instituto Iberoamericano de Derecho y Finanzas y del Semillero de la Javeriana, muchas gracias por atender esta invitación. Estamos muy honrados y muy contentos de que nos hubiera regalado este tiempo de su agenda. Desearle mucho éxito con su nueva publicación. Invitarla a que continúe apoyándonos tanto en el instituto como en el semillero, en las diferentes actividades. Y pues nada, muchísimas gracias. Santi, le paso la palabra para que termine de despedir a la doctora y agradecerle. Muchas gracias. Doctora, sí, muchas gracias por pues, regalarnos un espacio en su agenda, por explicarnos esos temas tan interesantísimos y sobre todo de actualidad y que tienen mucho, mucho por explorarse y por estudiarse en el futuro. Entonces creo que pues como toda buena conferencia uno sale con más preguntas que respuestas. Es un poco mi caso. Y pues esperamos tenerla nuevamente acá en el semillero, que sería de verdad un gusto y un honor para nosotros. No, yo feliz de tener este espacio con ustedes.
de poderles contar, mire, varias inquietudes. Uno finalmente cuando está en ese proceso de escribir resulta, como tú lo dices, Santiago, con más preguntas que cuando empezó a conocer los temas, pero también con algunas ideas. No sé si muy ambiciosas decir propuestas de solución, pero por lo menos unos caminos de, mire, podemos hacer esto, esto, estos son los problemas, busquemos la forma en la que incluso el mismo mercado pueda ayudar a solucionarlos. Entonces, pues espero que tengan la oportunidad de leer el libro, ¿no? Y estaré más que dispuesta a seguir la conversación, a aprender también de todos ustedes y muchísimas gracias por esta invitación. Maravilloso, muchas gracias. Buenas noches para todos. Me, Luego.